hermanos. Qué privilegio estar con ustedes nuevamente. La verdad que es una bendición meditar y estar juntos. Saludos, hermanos, gracias por esa bendición de recibirme con amor, con alegría. A todos también los que nos escuchan a través de las redes sociales, yo hice el anuncio, así que hasta donde nos escuchen, allá en Nueva York, en Texas, en Maryland, en El Salvador, hasta ellos un caluroso saludo, y espero que en esta tarde podamos edificarnos en la palabra del Señor. Un fuerte abrazo, un apretón de manos a todos. No se imaginan qué privilegio es estar en este lugar, haciendo lo que le agrada al que nos creó, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre. Así que en esta tarde, hermanos, vamos a ir a lo que nos toca, lo que es la palabra del Señor. Les invito a que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, usted la va a encontrar después de Santiago, ya casi llegando a Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23, 24 y 25, pero quisiera que leyéramos otro más, el 22. Si usted gusta estar sentado, no hay ningún problema. Si quiere estar parado, lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Amén. Si tiene la palabra, dice primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice así la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oramos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos de tu presencia en este momento para encomendar, Señor, nuestra vida, sabiendo, Señor, que somos un instrumento nada más, que necesitamos el respaldo de tu Santo Espíritu para que tu palabra, Señor, pueda ser predicada, pueda penetrar el corazón, la mente y todo el ser, Señor, de cada uno de aquellos que nos sintonizan en este momento o que nos van a sintonizar. Pedimos el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor. El propósito de estar en este lugar es hacer conocer tu palabra, es que tu palabra, Señor, nos enseñe algo que pueda transformar aquellas vidas que no te conocen y que puedan honrarte y glorificarte a ti. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, pueden sentarse, pueden tomar asiento ahí donde nos escuchan. Pueden tomar papel y lápiz si gusta, si no, pues escuche solamente. Ahora, por medio de los medios de comunicación, tenemos la ventaja y tenemos la bendición de que podemos volver a escuchar este mensaje. Yo se lo recomiendo que siempre que encuentre un mensaje que es muy edificante para usted, lo pueda escuchar 1, 2, 3, 4 o cuantas veces sea necesario, hasta que usted pueda aprender el concepto, el mensaje completo y poder hacer uso de ello para la honra y la gloria del Señor. Esta tarde vamos a meditar sobre un tema muy general. Y el tema de esta tarde es la palabra de Dios. La palabra de Dios. En nuestra presentación que tenemos ahí en la pantalla, en la número 2, tenemos lo siguiente. Dice: la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es la revelación de Dios al hombre. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta. La Biblia es superior a la conciencia, mas no contraria a la razón. Y al final ahí dice: léala para ser sabio
créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Fíjense que era la década de 1980, allá por el 1989, 90 por ahí, cuando era un diciembre, yo creo que era la última semana de ese mes, de diciembre de 1989, cuando recuerdo bien a un pastor poner el propósito, el plan de cómo poder leer la Biblia en un año. Y recuerdo hasta estos días que él dijo que para leer la Biblia en un año bastaba en que nosotros pudiésemos leer 3 capítulos diarios, de lunes a viernes, y fin de semana, sábado y domingo, poder leer 4 o 5 capítulos. Entonces el mensaje para mí en ese momento fue tan impactante que yo comencé a leer la Biblia. ¿Y cuál fue el propósito que a mí me motivó para comenzar a leer la Biblia? Pues fíjense que en el lugar donde yo vivía, gracias a Dios, Dios me dio el privilegio a mí de nacer en el campo, poder familiarizarme con lo que es la agricultura, con la siembra de los granos básicos, el maíz, el frijol, etcétera, etcétera. Y también me dio el privilegio de pastorear vacas. Aprendí a ordeñar a la edad de 12 años. Y entonces, a pesar de haber nacido en el campo, yo veía que al salir a la ciudad principal, que es el Aceituno, allá en Morazán, exactamente allá en Yoliquín, veía que había diferentes iglesias y tenían diferentes nombres. Y entonces una de mis inquietudes era: ¿a dónde me voy a congregar? Había una iglesia de un nombre, había otra de otro nombre, pero el poder de Dios en su misericordia puso el chip en mi cabeza: tienes que leer la Biblia. Y realmente, hermano, eso para mí, yo me tomé eso como una responsabilidad, me la agarré propio y comencé a leer. Me acuerdo que 5 de la tarde, 6 de la tarde, yo estaba sentado por ahí en una mesa, en una silla, y me acuerdo que pasaba mi papá y me decía: ¿estás leyendo? Sí. Yo creo que me decía de que quizás tú la estás leyendo porque te has propuesto terminarla, pero no creo que la entendas. Imagínense un comentario como ese, no muy animador, pero yo así adentro: no, yo quiero conocer la palabra de Dios. Entonces, en el 1990, estando en un colegio cristiano, cuando estaba en bachillerato, lo que aquí se llama high school, habían devocionales todos los miércoles. Y me acuerdo que un miércoles 12 de junio de 1990, cuando estaban haciendo el llamado, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo: ahora es tu tiempo. Y me acuerdo que acepté a Jesucristo allí en un garaje. Pero eso ya había sido 6 meses después de que yo había terminado la Biblia. Durante mis primeros 7 años en el cristianismo, gracias a Dios tuve la buena práctica, el acercamiento de leer la palabra de Dios siempre en un año. A la larga, hermano, cuando los días han pasado, me doy cuenta que no puede haber un cristiano que quiera crecer en la fe, que quiera conocer a Dios y no lee la Biblia. Y entonces, cuando en la iglesia tenían la costumbre de preparar un grupo de personas, no sé si eran 6 o 10, para comenzar a dar la doctrina y después bautizarla. Entonces, tanto era el amor de Dios en mi corazón, el primer amor, que yo le dije al pastor: pastor, le dije, yo me quiero bautizar, deme la enseñanza de las doctrinas básicas del discipulado. Y me dice: fíjense que para comenzarlo necesitamos tener por lo menos 6 personas, parece que me dijo 10, pero ahorita no hay nadie. Y le dije: pastor, pero yo me quiero bautizar, hágame un favor, véndame el manual, lo voy a estudiar yo por mis propios medios, y cuando yo lo termine, eran como 12 o 14
doctrina, le dije, me hace un examen. Y si paso el examen, pues quiere decir que estoy listo para bautizar. Entonces el hermano no me dijo, no, ¿cómo no? Me dijo hermano. Y me dio el manual y comencé. Y la primera doctrina que está ahí es la Biblia. Y en ese manual yo encontré lo que dice esta primera diapositiva que tenemos acá. La Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, que lo sabe todo, que es omnisciente, que está en todo lugar, porque es omnipresente, no puede ser posible que nosotros ignoremos o tengamos un desinterés por conocer su palabra. Cuando este programa comenzó de la lectura de la Biblia en 118 días, esto surge, hermanos, dentro de los planes de Dios en la meditación del grupo. Porque el pastor José Luis, ustedes ya lo conocen, ya es parte del grupo, ya estaba predicando. Este hombre es inquisitivo. Con él usted no va a hablar nunca, que no le va a preguntar, ¿está leyendo la Biblia? Y si usted le dice que no, él siempre le va a decir, lee tu Biblia. Y le va a decir, si lees 10 capítulos diarios, tienes la capacidad de leer la Biblia 3 veces al año. Entonces, de repente él dice, hace por ahí una semana antes o 2 semanas al principio de abril, dice, mire, ¿y cuándo comenzamos el plan de la lectura bíblica? Nosotros que estamos en esta meditación. Y de ahí comienza, y viene el hermano Yuri, Dios lo utiliza, hace el banner, lo postea, y me parece una idea grandiosa de un resultado de trabajo en equipo. Y luego lo posteo, viene el hermano Miguel también, porque hermano, eso es importante que nosotros lo podamos entender. La iglesia se debe desarrollar bajo la filosofía de trabajo en equipo. Y en la iglesia, hermano, ustedes no tienen que considerar que el pastor es el sumo pontífice. Cuando se habla de trabajo en equipo, quiere decir que cualquier servidor tiene idea que el Espíritu Santo se nos da, y el pastor y el grupo de trabajo tienen que escucharlo. Porque nosotros caminamos bajo esos principios, hermano. Aquí quien es el maestro es el Espíritu Santo. La opinión de cada uno de ustedes tiene un gran valor. Cada cristiano en la iglesia se tiene que respetar, se tiene que valorar, porque forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Quién nos enseña esto, hermano? La palabra de Dios. Por lo tanto, si la Biblia es la palabra de Dios, el cristiano tiene que conocerla. Qué privilegio, hermano, para que el Señor les da a ustedes tener una iglesia comenzando en Silma, Casa de Oración Silma, con un programa pionero de la lectura de la Biblia de 10 capítulos diarios. Yo sé que con la ayuda del Señor será una de las características por las cuales la obra del Señor en este lugar se va a conocer, porque es una iglesia que promueve la lectura de la Biblia y que sus hermanos también leen la Biblia día a día. Si nosotros, hermanos, queremos tener el respaldo de Dios, si nosotros queremos progresar en todo lo que hagamos, tenemos que leer la Biblia. La Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La semana pasada yo platicaba con una compañera de trabajo que había andado en vacaciones, y le digo, ¿cómo te fue en vacaciones? Y me dice, oh, bien, Mr. William, así me dice. Oh, le digo, ella es cristiana. Y le digo, ¿y qué tal? Hoy te quedó más tiempo de leer la Biblia. Y me dice, Mr. William, to be honest. En español es, señor William, para ser honesto, no la leí. En vacaciones no leí la Biblia. Y digo yo, ¿cómo le respondo? Le voy a responder con la misma expresión. Y le dije, después de que me explicó, me dio su argumento, yo le respondí y le dije, te voy a decir algo. Dígame, to be honest, para serte honesto, anduviste en vacaciones y anduviste en desobediencia a Dios.
Y póngale atención a esto, mi hermano. Los que nos escuchan a través de las redes sociales, y usted que es cristiano, póngame mucha atención a lo que le voy a decir. El decir que somos cristianos, el profesar que somos cristianos y no leer la Biblia todos los días es un acto de desobediencia. El decir que somos cristianos y que no leemos la Biblia, mi hermano, es andar en desobediencia. ¿Cómo se lo voy a probar? Es algo que siempre al estudiar la Biblia me gusta probarlo. Josué capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está el punto. La orden y la voluntad de Dios para con nosotros los cristianos es que cada día nosotros tengamos un tiempo para leer la lectura de la palabra del Señor. Como vivimos en un momento donde la ciencia ha avanzado y nosotros podemos medir todas las cosas, yo me encargo de medir el tiempo. En el grupo que tenemos, en 15 minutos, de 15 a 20 minutos, una lectura despacio, estamos cubriendo de 4 a 5 capítulos. 4 a 5 capítulos. Déjeme repetirle por tercera vez. Si usted tenía el hábito de no leer la Biblia, hermano, déjeme decirlo que según la Escritura dice, ese es un acto de desobediencia. Y por eso es que nosotros nos podemos preguntar después, cuando las cosas pasan, porque en esta vida tienen que pasar tanto cosas que nos agradan como cosas que no nos agradan. Aquí vivimos en la tierra, no estamos en el cielo todavía. Hay cosas que son edificantes, pero hay cosas que son destructivas que nos pasan. Hay cosas que nos traen alegría, pero hay cosas que nos traen dolor. Y entonces, si a usted le dicen que venga Cristo y que con Cristo ya se le acabaron todos sus problemas, le están mintiendo. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesucristo fue categórico y dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Aflicciones son problemas, son dolores, son conflictos, son situaciones que no nos gustan. Pero por eso, por la indiferencia a la lectura de la palabra de Dios, el pueblo de Dios lo engaña, le roban, lo estafan, le venden cualquier mentira. ¿Cómo usted le va a creer de ahora en adelante a alguien que le diga: ven a Cristo y se te van a acabar los problemas? Sí. Los problemas se acaban, mis hermanos, en dos momentos. Cuando el Señor venga por nosotros, ya sea que estemos vivos o que nos muramos, o cuando nos vayamos a la presencia de Dios por siempre. Entonces los problemas se van a acabar. Es un acto de desobediencia, hermanos, no leer la Biblia. De ahora en adelante yo le quiero recomendar esto. Guarde Josué 1:8 en su memoria y en la práctica. Tiempo, hermano, nos hace falta para poder entrar en estos detalles. Es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. También es la regla de fe y de conducta. Nos dice cómo comportarnos. Como hijos, nos da una serie de instrucciones. Como padres, como esposos, como ciudadanos, como cristianos, como líderes, nos da una serie de comportamientos. No hay nada mejor, hermano, que consultar que la palabra de Dios. Al final dice: léalo para ser sabio. El que lee la Biblia, hermano, no lo va a engañar nadie fácilmente. Salmo capítulo 19 dice un versículo: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y a la lectura de la palabra nos enseña eso. Cuando habla de temor, no es de miedo, es de respeto, es de obediencia, es de reverencia a Él. Eso es lo que quiere decir. No es que hay un Dios que hay que tenerle miedo. Léala, hermano, para ser sabio, para dar buenos consejos, para tomar buenas decisiones. Hay que leer la palabra del Señor. Créala para ser salvo. Aquellas personas que nos escuchan, que nos están viendo, que nos van a mirar, que no han aceptado a Cristo, necesitan creer
en el Evangelio, en la palabra de Dios para poder ser salvo. Y usted me puede decir, mire, pero yo no creo. Está bien, es normal. Pero le voy a decir, si usted pone su vista y sus dos oídos en la palabra del Señor, ella tiene la capacidad y el poder por sí sola de generar fe. Porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Siga escuchando la palabra del Señor. ¿Qué le han contado? ¿Qué le han dicho? Yo lo sé. Pero usted tiene que abrir este libro y tiene que buscar buenas fuentes de las instrucciones que ahora en día, hermanos, las tenemos en abundancia. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Al hablar de santidad, hermanos, nos han vendido mentiras del diablo desde los púlpitos para justificar los actos de desobediencia que se cometen. Si usted escucha en algún púlpito que dice que hermanos no somos santos, yo no sé qué clase de líder o qué clase de pastor es, porque la palabra de Dios aquí en todas las cartas dice que Dios llamó a Pablo y llama a la iglesia a vivir una vida de santidad. ¿Qué es eso, mi hermano? Que usted va a echar alas, que usted no va a comer o que usted no va a tocar a las personas. No, no es nada de eso. Es que usted vive conscientemente que sus decisiones, sus prácticas, sus costumbres están dedicadas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Si yo soy padre de familia, yo tengo que honrar a Dios. Mi vida de santidad se va a demostrar en el ejemplo, en la instrucción que yo le doy a mis hijos, en el trato que le doy a mi esposa, porque santidad, hermano, quiere decir consagrado para Dios, apartado para Dios. Y nosotros cuando venimos a Él, tenemos una santidad inicial, luego la palabra de Dios nos va trabajando y va a una santidad progresiva hasta que va a ser completa en la presencia de Dios. Amén. En esta misma carta que nosotros hemos leído, usted se va a fijar en el versículo 16 que dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si usted dice, esta es una cita aislada, va a encontrar que la referencia está en Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. En este aspecto, hermano, del tema de la santidad, ahora en día se le tiene miedo desde los púlpitos. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza como excusa para seguir haciendo lo que a mí me agrada. Y que sabemos que a la luz de las Escrituras estamos deshonrando a Dios. Pero nosotros, según la palabra, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No hay tal cosa de cristianismo, hermano, de nacer de nuevo y seguir practicando la misma costumbre que el apóstol Pablo dice que daban pena. Y usted me va a decir, pero hermano, usted tiene una posición de ser perfecto. Jamás. Que el diablo no le gana ventaja en esa área. Todos los cristianos tenemos conciencia que no somos perfectos, pero sí somos llamados a crecer en la vida de santidad, a la estatura y al nivel del varón que es Cristo Jesús, el varón perfecto. En la porción, hermanos, que acabamos de leer, nosotros vamos a encontrar 3 características de la palabra de Dios. Son mucho más. Quizás pudiera tener una sesión de 6 enseñanzas, hermanos, para enseñarle lo que es la palabra del Señor. Pero en esta tarde, yo solo me voy a dedicar a brevemente a enseñarle 3 características de la palabra del Señor. Antes de eso, quisiera hacerle 2 preguntas para que usted piense, analice y tome una decisión como cristiano. La primera pregunta es, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es la relación que usted tiene con la palabra de Dios? ¿Es para usted la palabra de Dios, la Biblia, un libro cualquiera? ¿Respeta ese libro usted o lo deshonra? Porque en estos días, hermanos, nosotros vemos que la palabra de Dios, y desde que la humanidad ha existido, después de que Jesucristo subió al cielo, hay muchas personas que tienen una actitud, una relación con la palabra de Dios con desprecio, con odio. La niegan, muchos se burlan.
Pero en la vida del cristiano nosotros tenemos que respetar y amar la palabra de Dios, obedecerla. Obedecerla, hermano, es leerla. Y fíjese que la otra pregunta es, ¿quiénes son las personas más peligrosas ante la palabra de Dios? ¿Será que son aquellas personas que la desprecian, que se burlan, que la odian, que la distorsionan o que la diluyen? Fíjese que no. Estudios han demostrado que las personas más peligrosas en relación a la palabra de Dios o en perspectiva a la palabra de Dios son las que hacen caso omiso de ella. ¿Qué quiere decir eso del caso omiso? Que no les interesa. No les interesa. De ahora en adelante, todos los que van a escuchar este mensaje, que lo están escuchando, usted debe de mostrar obediencia y humildad a la palabra de Dios, meditándola de día y de noche. No puede ser, hermanos, que en la era en que estamos ahora, habiendo libros de papel, la Biblia, nosotros la tengamos tirada, empolvada. Fíjense que venimos de Pasadena y venía después de que salimos del culto de Comunidad de las Américas, donde nos estamos congregando, y nos dirigimos a un restaurante a buscar comida. Y el carro que iba delante de nosotros llevaba una Biblia y decía Holy Bible, Santa Biblia. Era en inglés, pero iba en la parte de atrás, hermano, y allá estado, porque como que era abanico, se veía así. Y le decía yo a la hermana Celina, mire, hermana Celina, se nota que esa Biblia ya ha estado por mucho tiempo y nadie la ha utilizado. Hermanos, esta palabra se vuelve una realidad, se vuelve una bendición cuando nosotros la leemos. Amén. Cuando nosotros la meditamos, cuando la guardamos en nuestro corazón a través de la memorización y cuando la ponemos en práctica. Ahí comienza lectura, meditación, memorización y práctica. Porque si nosotros la leemos, la meditamos, la memorizamos, pero si no la ponemos en práctica, Santiaguito nos dice algo. Dice que nos engañamos a nosotros mismos. Pregúntese, hermano, usted que me escucha ahí por medio de estos medios de comunicación, usted que está en este lugar, pregúntese. Yo tengo por compromiso con la palabra de Dios para llevarla a la práctica. No estamos hablando de que usted no va a fallar, pero la palabra del Señor le va a dar la fuerza, la fortaleza, el aliento para levantarse y seguir caminando. No puede ser que su Biblia usted no la abra día y noche. Día a día usted tiene que dedicar, mi deber para mis hijos por lo menos son 15 minutos de lectura bíblica todos los días. Y quiero que me traigan preguntas de lo que lee, porque así se aprende. Tenemos una gran bendición, hermano, a través de los medios de comunicación, el Google. Si usted no sabe qué es oprobio, póngale en el Google y póngale oprobio definición, ahí le va a decir que es vergüenza, que es decaimiento por algo que usted ha hecho negativo en el pasado. Y vaya notando, mire. Entonces, no puede ser, mi hermano. Tenemos la bendición de las aplicaciones. La aplicación que ando en mi teléfono tiene más de 50 versiones. Así que yo agarro un versículo y comienzo a ver que dicen diferentes versiones, porque muchos me dicen, no dicen lo mismo. Le digo, dicen lo mismo si es versión cristiana. Lo único que usted tiene que saber es que lo habla en sinónimo. ¿Qué es eso? Me va a decir. Son palabras que tienen el mismo significado, pero tienen diferente escritura. Y usted tiene que familiarizarse en eso. Porque si no, usted va a comenzar a creer mentiras. Usted tiene que ser un investigador como lector de la palabra del Señor. 5 características que nos enseña la lectura que hemos tenido para no dejar abandonada esta porción. La característica primero, hermano, es que la palabra de Dios es perfecta. Y por lo que es perfecta, dice, miren, en el versículo 23, siendo renacidos. Nosotros, hermanos, no somos cristianos por casualidad. No somos cristianos porque no había otra cosa que hacer. No, nosotros somos cristianos porque un día escuchamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo vino, nos convenció, nos dio fe. Y ahora nosotros nacimos
a una nueva vida en Cristo. ¿Quién puede hacer, hermanos, transformar la mente, el corazón de las personas? Solo la bendita, poderosa palabra de Dios. De ahí no hay nadie que pueda cambiarle el rumbo a las personas. El problema del ser humano es que lo han engañado. La ciencia le ha dicho, la sociología, la antropología, la psicología, la psiquiatría, todas esas ciencias que se encargan de estudiar el comportamiento de las personas, ya sea físico o mental, le han dicho de que usted nació bueno, pero que el medio ambiente lo ha hecho malo. Mentiras. La palabra de Dios dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. Desde Génesis miramos allá a Caín matando a su hermano. ¿Quién le dijo a Caín que lo matara? La maldad que había en él, que heredó después de que sus padres pecaron. En el capítulo 5 del mismo Génesis dice que vio Dios que las acciones de los seres humanos eran de continuo al mal. Ahora vamos al año 2021. Las mismas situaciones, hermano. Un policía matando a un ciudadano norteamericano después de tenerlo amarrado. Platicaba ayer en el parque con un homeless, y ese homeless me dijo dos cosas. Homeless es una persona que no tiene hogar, para aquellos que no saben qué significa esa palabra, y me dijo una expresión, hermanos, que me gustó. Y me dijo: yo lo siento, me dijo, tanto por el que murió, por el que está vivo. Lo siento porque el que murió, me dijo, ya no puede tener el privilegio que nosotros tenemos, pero también lo siento por el que está vivo, porque fue condenado y tiene una hija, no sé si me dijo que de 9 o 7 años, y es el mejor tiempo para él como padre de poderla llevar al parque, ir con ella a la playa, salir a comprar, y ahora de por vida ya no va a poder. ¡Wow, hermano! Yo me quedé. Por eso a mí me gusta platicar con todo el mundo, porque nos dan una enseñanza, hermano, y nos quitan el orgullo, la prepotencia de querer decir de que nosotros somos los únicos que sabemos. Usted va a encontrar personas así en el liderazgo, que ellos se creen que están a la par de Dios, que son la cuarta persona que acompañan a la Trinidad. No, hermanos, el cristianismo no funciona así. El cristianismo funciona con humildad. Humillados, dice la palabra del Señor, bajo la poderosa mano de Jehová, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra de Dios es perfecta, no se puede equivocar. Característica número 2, la palabra de Dios es incorruptible. En el versículo siempre 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso que es incorruptible, hermano? Que no tiene manchas, no se contamina la palabra de Dios. La gente puede decir cualquier sandez de la Biblia, una mentira que dice muy común. No, si la Biblia es un papel que aguanta con lo que le pone. Esa es la expresión más rayada que ustedes escucharon, pero usted sabe que esta palabra tiene la capacidad de levantar su estado de ánimo, de transformarle y liberarle de los vicios y de cualquier problema que usted tiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Escucharla con atención, escucharla con pasión, escucharla con deseo de poder recibir de sus bendiciones. Y después de eso creer en ella y le va a transformar su vida. Es incorruptible, no tiene mancha, no se puede contaminar. A pesar, hermano, que en muchos púlpitos de ahora en día hay predicaciones que dan vergüenza, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y no va a cambiar. Si en un púlpito no se utiliza, no se predica la palabra de Dios completa, Dios no está obligado a respaldar ese ministerio. Así como han comenzado en casas de oración, orando, leyendo la Biblia, les inspiro, hermano, les motivo, les animo a que lo sigan haciendo. Dios tiene grandes bendiciones para este lugar, como para toda la iglesia del mundo. El problema es cuando nosotros nos alejamos de las instrucciones que la palabra de Dios dice. No hay ningún sustituto de la palabra de Dios. No hay entretenimiento que pueda ponerse a nivel y superarlo.
No hay programa, hermano, que pueda sustituir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es incorruptible, no se puede manchar, no se puede contaminar. Y nosotros vamos a prestarnos para esos juegos. Debemos de honrar la palabra del Señor. Característica número 3. La palabra de Dios no la puede destruir nadie. Jesucristo lo dijo en Mateo 24:35, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Usted va a escuchar expresiones muy, pero muy ofensivas, expresiones muy despreciativas acerca de la palabra del Señor, pero que no le quiten gozo. Satanás utiliza muchas veces esas expresiones para que usted se sienta mal. No le den chance. Usted acuérdese que la palabra de Dios sigue siendo indestructible. Escuchaba de que Diocleciano fue un emperador romano allá en el año 303 después de Cristo. Y ese hombre, ese rey, dice que odiaba a los cristianos. Torturó, mató a muchos y les quitaba la Biblia y las quemaba. Y dice que de una de esas fogatas edificó un monumento. Y en el monumento puso una frase que decía: los cristianos han sido extinguidos. 22 años después llegó el emperador Constantino, y ese hombre en su reinado declaró que la palabra de Dios era la ley, era las reglas, las instrucciones a utilizar para poder gobernar en su nación. Y se ha dicho, hermanos, por los siglos de los siglos, y se sigue diciendo que la palabra de Dios es old fashion, que es algo que ya pasó a la historia. Mentira es. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Da vida. Si se aplica correctamente, los resultados de que va a dar, hermanos, van a ser garantizados. ¿Cómo funciona en nuestros días la palabra de Dios? Mire, provee el mensaje del Evangelio. ¿Qué vamos a predicar en estos púlpitos? La palabra de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué más hace la palabra de Dios en nuestros días? Determina el método de la predicación. Tiene que ser completo, ¿no? Tiene que predicar desde Génesis al Apocalipsis. Si hay porciones que a usted no le gustan, las debe de leer más y debe de pedirle al Espíritu Santo que le dé la capacidad para poderlo hacer. ¿Qué más produce la palabra de Dios, hermano? Miembros para la iglesia, miembros para el cuerpo de Cristo. Ahora tenemos la bendición de alcanzar a miles a través de estas redes sociales, pero también tenemos el privilegio de compartir de manera personal el Evangelio de la salvación con nuestras amistades. La palabra de Dios, hermano, es la única capaz de salvar las almas de aquellos que todavía no han sido salvos. Tiene la capacidad de hacerle nuevos los pensamientos, el comportamiento a todo aquel o aquella que escucha la palabra con atención, con interés y con fe. Concluyo con esto, hermanos. Solo se lo voy a leer, pero me pareció pero tan vital que yo quiero que usted se lo lleve. En el Salmo 119, si gusta, hermano, yo se lo leo. Póngame mucha atención en esto, porque termino ahora mismo. La cita ahí dice Salmo 119, del 25 al 29, pero es solo del 33 al 40. Yo le puse al final ahí cuáles deben de ser nuestras peticiones, hermano, y nuestras decisiones personales a partir de este momento frente a la Biblia. Dos cosas: oración, hermanos, y decisión. Mire cuál tiene que ser nuestra oración. Yo le puse ahí que hay 15 peticiones personales que nosotros tenemos que hacerle. Desde el versículo 33, ¿qué tenemos que decirle? Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Esa es la primera petición, decirle: enséñame. Levántese a buena mañana, agarre Salmo 119 del 33 al 40 y comience a hacer estas peticiones. Petición número 1 que tenemos que decirle: enséñame tus estatutos. Petición número 2: dame entendimiento y guardaré tu ley.
Petición número 3. Y la cumpliré de todo corazón. Siguiente petición: guíame por la senda de tus mandamientos. El corazón del ser humano, hermano, se inclina a hacer lo malo. Por lo tanto, tenemos que decirle: guíame por el camino guíame por la senda de tus mandamientos. Porque porque en ella tengo mi voluntad. Otra cosa que tenemos que pedirle: inclina mi corazón a tus testimonios. Siguiente, 37. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Siguiente petición: avívame en tu camino. Despiértame si estoy dormido. Dame interés si no lo tengo. Siguiente petición: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Debemos de pedirle de todo corazón. Mire, el 39, tenemos que decirle: quita el oprobio que he tenido. Oprobio, hermano, es la vergüenza. Es aquello que nos incomoda por errores que hemos cometido en el pasado. Todos hemos cometido errores. Todos. Y ese oprobio, esa vergüenza nos sigue atando y no nos impide avanzar. Tenemos que pedirle en oración: quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. Y los últimos dice: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Y le dice: vivifícame con tu justicia. Guarde esta cita, hermano, y te la recomiendo, que la ore toda la mañana. Y al final, hermanos, después de que haya orado de corazón eso, yo quiero que usted vaya y tome la siguiente decisión. Miren, porque si Él nos enseña, nos guía, nos edifica, nos fortalece con su palabra, entonces vamos a ser capaces de hacer lo que dice el compromiso del versículo 15 y versículo 16 del Salmo 119. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Cuando nosotros le pedimos de corazón esas 15 peticiones que se encuentran desde el versículo 33 hasta el 40, entonces vamos a ser capaces de meditar en sus mandamientos, de considerar siempre sus instrucciones a la hora de tomar decisiones. Nos vamos a regocijar. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. La Biblia es la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia es la regla perfecta e infalible de fe y de conducta. Por lo tanto, tenemos que leerla para ser sabios, creerla para ser salvos y practicarla para ser santos. Oramos al Señor en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este momento que nos ha permitido, Señor, desde este lugar compartir una breve introducción, Señor, de lo que es tu palabra. Hemos oído tu palabra, la hemos meditado y te rogamos de todo corazón que nos des sabiduría, que nos des obediencia, que nos inclines nuestro corazón, que nos vivifiques para poderla poner en práctica. Mientras usted termina en oración, quisiera dirigirme a aquellos que nos están mirando, que nos van a ver a través de estos medios de comunicación, y hacerles la mejor invitación que le pueden hacer en su vida, y es entregar su vida y ponerla en las manos de aquel que tiene la capacidad de transformarlo, de ayudarle en lo que usted está luchando. Repita conmigo de todo corazón la siguiente oración y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios y que moriste en la cruz en mi lugar. Me arrepiento. Te pido perdón por mis faltas, por mi indiferencia. Yo sé que soy pecador. En este instante yo te doy gracias a ti, Padre, por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús,
por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, mi hermano, por sintonizarnos. Vuelva a escuchar el mensaje. Y con nosotros, nuestro hermano Yuri. Abrazos y un fuerte apretón de manos. Dios lo bendiga. Continuamos en esta posición de adoración. Vamos a despedirnos en oración de este servicio. Amadísimo Padre, te damos la gloria y la alabanza a ti. Venimos a esta hora, Señor, con un corazón agradecido por este alimento, Señor, a través de tu palabra. Señor, que tu palabra haga rema en nuestros corazones. Señor, que podamos ponerla por obra, que podamos recordar lo que hemos aprendido esta tarde, empezando, Señor, esta misma semana. Que podamos recordar, Señor, estos 15 compromisos y estas 4 determinaciones enseñadas en el Salmo 119. Señor, te damos las gracias. Restaura a aquellos, Señor, que se encuentran quebrantados de salud. Señor, provee trabajo, alimento a aquellos que están necesitados, Señor. Restaura a las familias que están, Señor, pasando por procesos de separación, por procesos, Señor, de alejamiento de algunos de sus hijos. Señor, también te pedimos por la provisión económica para aquellas responsabilidades que tenemos que cubrir. Bendice, Señor, el resto de esta semana que estamos por iniciar. Quédate con nosotros. Bendice a aquellos que estuvieron, Señor, con la disposición de recibir palabra y estar alimentándose espiritualmente, Señor, a través de esta transmisión completamente nueva. Quédate con nosotros y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que oramos en acción de gracias. Amén y amén. Nos despedimos siempre alabándole al Señor de